¿Alguna vez has oído hablar de los filisteos? Esa antigua civilización que siempre aparece como los villanos en las historias bíblicas. Hoy vamos a explorar el misterio de los filisteos y revelar 5 hechos sorprendentes que, tal vez, nunca hayas escuchado. Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir un lado completamente nuevo de esta historia. Los filisteos eran un pueblo misterioso. Pero, ¿sabías que no eran originarios del Medio Oriente? Según los estudiosos, ellos provenían de tierras alrededor del mar Egeo, como Creta o Grecia, y migraron hacia la región que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Esta migración ocurrió alrededor del año 1200 a.C., durante el colapso de la Edad de Bronce, uno de los periodos más turbulentos de la historia antigua. Este colapso estuvo marcado por invasiones, el declive de grandes imperios y cambios drásticos en la geopolítica de la época. Muchos especialistas creen que los filisteos formaban parte de los llamados pueblos del mar, un grupo misterioso de migrantes que aparecieron repentinamente e invadieron tierras como Egipto y Canaán. Estos pueblos del mar son mencionados en textos antiguos egipcios, incluyendo los registros del faraón Ramsés III, quien luchó para contener sus invasiones. Aunque los filisteos eran considerados invasores, su capacidad de adaptación fue notable. Al llegar a Canaán, comenzaron a construir una sociedad avanzada, mezclando sus tradiciones culturales con las costumbres locales. Por ejemplo, se cree que adoptaron elementos lingüísticos de los semitas de la región, lo que les permitió interactuar más eficazmente con las poblaciones vecinas. Su habilidad para adaptarse no solo los convirtió en un pueblo resistente, sino también en uno que prosperó incluso en un entorno político complicado. Las ciudades filisteas como Gaza, Ascalón y Asdod no solo fueron fortalezas militares, sino también centros comerciales importantes. Estas ciudades controlaban rutas estratégicas que conectaban Egipto, Mesopotamia y el Mediterráneo, asegurándoles un papel central en la economía de la región. Otro aspecto fascinante de los filisteos fue su creatividad cultural. Estudios arqueológicos han revelado que, aunque adoptaron influencias locales, mantuvieron prácticas únicas, como estilos de cerámica distintos que reflejaban sus raíces egeas. Estas cerámicas, conocidas como cerámica filistea, son características por su decoración intrincada, con patrones geométricos que diferían de los estilos semitas de la región. Esto indica que, aunque eran migrantes, los filisteos no abandonaron por completo sus tradiciones, sino que encontraron formas de integrarlas en un nuevo entorno. Además, investigaciones genéticas recientes en restos encontrados en Ascalón confirman que tenían raíces europeas, conectándolos a poblaciones del Mediterráneo occidental, lo que refuerza los relatos históricos sobre su origen. Este hallazgo no solo respalda la narrativa bíblica e histórica, sino que también nos muestra cómo las migraciones antiguas dieron forma al desarrollo cultural y social de la región. Los filisteos no eran temidos solo por su fuerza militar, sino también por su tecnología. Fueron pioneros en el uso del hierro, una innovación que apenas comenzaba a ser explorada en varias partes del mundo antiguo. Este avance les permitió fabricar armas y herramientas más resistentes y eficaces, algo que les otorgaba una ventaja significativa sobre otros pueblos que todavía dependían del bronce. Espadas, lanzas y herramientas de hierro no solo eran más duraderas, sino también más fáciles de producir en masa, lo que les daba una ventaja estratégica en términos de preparación militar. Los filisteos dominaron el conocimiento de la metalurgia, convirtiéndose en líderes en el comercio de este material en la región. Además, su control del hierro no se limitaba al ámbito militar. También lo usaron para impulsar la economía local, creando herramientas agrícolas que mejoraban la productividad de los campos. Su capacidad tecnológica también se reflejaba en sus tácticas militares. Los carros de guerra que utilizaban no solo eran símbolos de poder, sino también piezas clave en su estrategia militar. Estos vehículos les daban una movilidad superior en el campo de batalla, permitiéndoles realizar ataques rápidos y eficaces. Según los registros, los carros eran ligeros, bien construidos y diseñados para moverse con agilidad en terrenos planos, lo que les daba una ventaja táctica significativa. Además, los caballos utilizados eran entrenados con gran habilidad, lo que añadía otro nivel de precisión y efectividad a su ejército. Los filisteos también destacaron en la organización de sus territorios. Su Pentápolis,
formada por 5 ciudades principales: Gaza, Gate, Asdod, Ascalón y Ecrón. Era un modelo de cooperación política y económica en la región. Cada ciudad mantenía cierta autonomía, pero trabajaban juntas para defenderse y expandir su influencia. Estas ciudades estaban fortificadas con murallas bien construidas, lo que las hacía casi impenetrables para los enemigos. Su ubicación estratégica, cerca de rutas comerciales y costeras, les permitió controlar el flujo de bienes en la región. Además, los filisteos no solo se enfocaron en la guerra. Su habilidad como administradores económicos les permitió construir una red comercial eficiente que abarcaba desde Egipto hasta Anatolia. El legado de los filisteos como innovadores tecnológicos, estrategas militares y comerciantes efectivos demuestra que eran mucho más que un simple grupo de invasores. Eran una potencia regional que utilizó su conocimiento y recursos para establecer una presencia duradera en el antiguo Oriente Medio. Su impacto cultural, tecnológico y político sigue siendo evidente en los estudios arqueológicos y en los relatos históricos, consolidando su lugar como una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo. La Biblia. Los filisteos aparecen muchas veces como los principales antagonistas del pueblo de Israel. Fueron responsables de algunos de los episodios más emblemáticos del Antiguo Testamento, donde su presencia simboliza un desafío constante para los israelitas. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia de Goliat, el gigante filisteo derrotado por David con una piedra y una honda. Este relato, que ha perdurado como símbolo de la victoria del más débil sobre el más fuerte, no solo refleja un enfrentamiento físico, sino también el conflicto cultural y espiritual entre ambos pueblos. Pero lo que pocas personas perciben es que esta narrativa es solo una de muchas en las que los filisteos desempeñan un papel central. La Biblia describe varias batallas entre israelitas y filisteos, como la derrota de los israelitas en Ebenezer, donde el Arca de la Alianza fue capturada por los filisteos, un evento que tuvo un impacto espiritual y político significativo en el pueblo de Israel. Sin embargo, estos conflictos no siempre se limitaban al ámbito militar. También existían tensiones económicas y culturales. Los filisteos, al ser una civilización tecnológicamente avanzada, controlaban recursos estratégicos como el hierro, lo que les daba una ventaja considerable en la región. Esta supremacía tecnológica y militar a menudo los hacía parecer invencibles, pero la Biblia también muestra su lado vulnerable, como cuando el dios Dagón, su principal deidad, es descrito como caído ante el Arca de la Alianza, simbolizando la superioridad del Dios de Israel. A pesar de los conflictos, el texto bíblico también da indicios de que los filisteos eran más que solo guerreros. Tenían una cultura rica y diversa, con prácticas religiosas propias, incluyendo la adoración de dioses como Dagón, una figura central en su mitología. Excavaciones arqueológicas en ciudades filisteas, como Asdod y Gaza, han revelado templos y artefactos religiosos que ofrecen un vistazo a sus creencias y rituales. Entre estos hallazgos se encuentran altares, figurillas y restos de alimentos que sugieren ceremonias complejas, lo que subraya la importancia de su vida espiritual. Además, los filisteos tenían un panteón variado que reflejaba influencias de sus orígenes mediterráneos y de las culturas locales con las que interactuaron. Más allá de su religión, los filisteos eran conocidos por su habilidad en la artesanía, especialmente en la producción de cerámica, que era altamente valorada en la época. Sus piezas de cerámica, decoradas con diseños intrincados y patrones geométricos, eran muy diferentes de las de los pueblos semitas de la región, lo que demuestra su identidad cultural única. Estas cerámicas no solo eran funcionales, sino también un símbolo de estatus, utilizadas en rituales y como objetos de intercambio comercial. Además, la calidad de su trabajo en hierro y otros materiales los convirtió en artesanos codiciados, lo que les permitió establecer redes comerciales que se extendían por todo el Mediterráneo. Aunque la Biblia los retrata principalmente como enemigos, también hay relatos de interacciones más complejas, como matrimonios y alianzas temporales entre israelitas y filisteos. Por ejemplo, la historia de Sansón, quien se casó con una mujer filistea, ilustra cómo las tensiones entre ambos pueblos no impedían completamente la coexistencia y los vínculos personales. Este tipo de relaciones muestra que, a pesar de las diferencias culturales y los conflictos, hubo momentos de convivencia y de intercambio que enriquecieron a ambas partes.
La influencia filistea en Israel se puede ver incluso en aspectos como las técnicas de construcción, las herramientas agrícolas y el comercio. Esta complejidad nos recuerda que los filisteos no eran solo villanos, sino una civilización con sus propias contribuciones significativas a la historia de la región. Su legado no se limita a las narrativas bíblicas. Las excavaciones y los estudios históricos han demostrado que fueron un pueblo con una influencia duradera, cuyo impacto se extendió más allá de su tiempo. Al estudiar su historia, podemos entender mejor cómo las culturas interactúan, se enfrentan y, a veces, se enriquecen mutuamente, dejando huellas que aún podemos explorar en la actualidad.